cómo se formó Juárez y qué leía Juárez, ¿sí? En la Biblioteca Burgoa, que está en la ciudad de Oaxaca, existe la Biblioteca Juárez, ¿sí? Y una cosa que me llama mucho la atención es que el 30 o 40% son de libros sobre derecho, ¿no? Porque es su formación, pero como un 20 o un 25 son libros de historia, ¿sí? Y Juárez tomaba notas de lo que leía, ¿sí? Apuntaba lo que leía, y entonces ahí nos damos cuenta de que él está en esa vieja concepción de que la historia es la maestra de la vida, ¿sí? Otra cosa que no se ha dicho, que creo que es importante hablar de esto, es que Juárez es el único presidente políglota que hemos tenido en este país. Juárez leía en 5 idiomas y hablaba 5 idiomas: inglés, francés, latín, zapoteco y español, ¿sí? Y entonces era un personaje que yo creo que tampoco los otros le han dado por otro lado de desdeñarlo, pero yo creo que tenía una formación. Y además, don Daniel Cosío Villegas decía, es el único político de toda la historia de México que aprendía hasta de los errores. O sea, él se adelantaba a la gente porque analizaba qué iba a pasar. Entonces yo creo que es una cosa que habla de esta formación, que o sea, Díaz y Juárez, los dos estudiaron en el seminario y tenían una formación seminarista, y después se fueron al Instituto de Ciencias y Artes y se formaron en el otro proyecto. Entonces eran gente que no eran... Nosotros pensamos que Díaz era abogado, que Juárez era abogado y que tenía una formación en la iglesia y luego en el instituto, y que Díaz no, que Díaz era un generalote. No, no es cierto. Díaz estuvo a punto de ser abogado también. Fue alumno de Derecho Civil de Benito Juárez. O sea, yo creo que eso explica un poquito de lo que leían, de lo que se formaban, y que tenían también un olfato político, que muy pocos políticos han tenido, los dos, que han construido un mito también los dos, porque han atravesado la historia desde la primera mitad del siglo hasta la segunda, ¿no? Y creo que es otra cosa que hay que también un poco desmitificar un poco estas figuras, ¿no? Entre ellos mismos, ¿no? De su formación, pienso. Yo creo que es un momento en que la política, la cultura y la inteligencia se mezclan virtuosamente y nos dan esta generación que también, yo creo, aventuraría alguna opinión, también tienen un fin que comparten: construir un país. Sí, todos comparten la idea, todos los liberales, incluso los conservadores. No. La formación de Alamán, por ejemplo, la formación de Mora, la formación de Mora, la formación de todos ellos, y todos tienen un proyecto de construir un país. Algunos con unos matices, otros de otro, pero yo creo que estas cosas se mezclan y convierten esa generación en única, realmente, por desgracia, en la historia de México. Sí, en efecto, yo estoy de acuerdo. O sea, este grupo de liberales, no solo de la generación del 57 para Oaxaca, sino es una generación para todo México, ¿no? Entonces, en esa perspectiva, pues podemos entender la capacidad de estos hombres para infiltrarse en la política, pero también en los negocios. Entonces, desde esa perspectiva, pues hay que ver a toda esta generación, ¿no? Tenemos que tener en cuenta, pues, esta preparación, ¿sí? Este nivel de educación, ¿sí? Y este contacto con el mundo rural, que hoy día muchos políticos no tienen, porque esa es otra de las facetas también que habría que rescatar, ¿no? Juárez provenía del mundo indígena y conocía muy bien la situación rural, campesina de Oaxaca. A él le tocó defender en determinado momento a los pueblos indios del Valle de Oaxaca, ¿no? Siendo un abogado prematuro, digamos, entre comillas, ¿no? Entonces, me parece que eso deberíamos de rescatar de la historia de México. Sí, yo creo que este es un punto bien importante, ¿no? Por un lado, tenemos estos hombres que no son nada más muy estudiosos. Teóricos. Y luego, ¿no? Que salen y dan muy buenos discursos, sino que son personajes empapados de la problemática de su época, y bueno, no solo los liberales. Yo creo que ese político sensible y ese político instruido, y creo que también, ¿no? El político que sabe qué quiere hacer, ¿no? Aparte de acomodarse en la próxima y ganar la elección. Sí. Ese es algo que pensaban en la construcción de un país, no solamente en ganar las elecciones. Exacto. Que ese es el gran problema. Exacto. ¿No? Por eso yo creo que esa historia de los liberales buenos, los conservadores malos, ya no se sostiene por ningún lado. O sea, eran gente que tenía la misma idea.
yo en la correspondencia entre Tomás Mejía y Juárez, por ejemplo, Juárez le insistió muchísimo a Tomás Mejía de que se fuera con ellos, y Tomás Mejía le respondía y le decía ¿por qué? Y aquí viene esta relación con los Estados Unidos, precisamente, porque para Tomás Mejía, Juárez pensaba vender casi el país a los Estados Unidos, o ese espíritu decía, no, la única manera de defender el catolicismo es que no caigamos en la mano del protestantismo norteamericano. O sea, cuando Juárez va hacia el norte, ¿por qué no se fue hacia el sur, donde estaba su estado, que él lo controlaba? Se va hacia el norte porque sabe que es una estrategia de política internacional. Eso es lo que él está pensando, ¿sí? Dirá, estoy hacia el norte, los Estados Unidos me van a apoyar, ahí están las armas, está el financiamiento, y él está jugando políticamente, ¿sí? Por eso va hacia allá, y entonces yo creo que ese es un poco el asunto, ¿no? De ver cómo era tan patriota Tomás Mejía como Benito Juárez. Sí. O sea, no es que no, o sea, como decía Juárez, también los conservadores son mexicanos, decía, ¿no? Tenía una frase así muy lapidaria, ¿no? Como era él, ¿no? O sea, los conservadores que por lo menos son mexicanos, porque tienen, es frente a, lo que pasa es que es interesante porque la respuesta esa respuesta de Juárez es frente a una propuesta de mediación por parte del cuerpo de los miembros del cuerpo diplomático. Entonces, la reacción de Juárez es, bueno, pero qué idea tan rara. Uno, no es o sea, la Constitución no es negociable. Y dos, bueno, si vamos a negociar, ¿cómo vamos a negociar con esos señores extranjeros? Mínimo los conservadores son mexicanos. Era tan patriota Tomás Mejía como Benito Juárez. También tienen un fin que comparten, construir un país. Ahora, retomando este asunto de la mitificación, ¿no? De que los liberales son buenos, los conservadores son malos, y Juárez es el gran héroe. ¿Por qué? O sea, Juárez aparte es interesante. Juárez es un héroe en vida. Todavía, al concluir la intervención, son 2 países sudamericanos que lo declaran benemérito de las Américas, y es un hombre que adquiere una estatura, ¿no? Se va a insistir mucho en que no, que para sus contemporáneos y que lo criticaban mucho, lo cual es cierto. Sí. Es un hombre además que termina peleado con una parte importante de sus amigos. Se pelea con todos, se enfrenta con todos, se pelea con todos. Las caricaturas son excelentes de todo este proceso que va sufriendo Juárez. Sí. Desde que él inicia hasta el final se va viendo una evolución en la crítica. Precisamente yo creo que ahí está el gran problema entre el proyecto que tenían algunos militares que se sentían los vencedores de los franceses y que Juárez los va derrotando uno a uno, a sus mismos amigos, incluyendo a Porfirio Díaz, ¿no? Entonces, en ese sentido yo creo que el gran problema aquí central es esta figura que se va deteriorando tiene un aspecto fundamental, y lo acabas de decir, que es el triunfo sobre los franceses, sobre un imperio. O sea, a partir de eso, Juárez toma esa posición como internacional ante los ojos del mundo de ser la gran figura de esta historia, republicana. Y por eso solamente cuando él muere, hasta en eso tuvo suerte, por eso digo que es un político sin suerte, no es político. Se murió acostadito en su cama, sin problemas, teniendo un montón de enemigos. Y entonces, cuando llegan los otros al poder, lo que hacen es crear ese mito de Juárez, o sea, esa gran figura de que es Juárez, y empiezan a construir una historia que no es creíble por ningún lado. ¿Sí? Pero ¿cómo nos lo explicamos? O sea, que aparte son sus rivales los que enaltecen a este hombre, y después es la gran figura del siglo XX. O sea, no hay pueblo que no tenga calle Juárez. Sí. Unos monumentos, algunos bastante desafortunados, pero es una